el despido colectivo genera cierta inseguridad en los empresarios, y no lo digo porque a mí me lo parezca, sino porque en otros foros, concretamente en Levante, que había muchos empresarios allí, que también son pequeños, medianos empresarios, lo dijeron. Dice, es que ahora echamos de menos el expediente de regulación de empleo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. Antes, el expediente de regulación de empleo, como casi todo en esta vida, tenía cosas muy buenas y cosas muy malas. La cosa mala, pues era que se forzaba un poquito la negociación para llegar a acuerdos y entonces había que ofrecer, a lo mejor, la empresa tenía que ofrecer un poquito más de lo que quería para llegar a un acuerdo y que se lo autorizara. Pero ¿cuál era la cosa buena? La cosa buena es que, como los expedientes administrativos tienen una fase de subsanación de defectos, la autoridad laboral miraba toda la documentación que le había presentado la empresa, toda la información que le había presentado la empresa, la memoria explicativa, las cuentas, y decía, esto está mal, subsana, me tienes que traer porque falta tal papel, tal papel, tal papel. Y entonces, cuando se llegaba al final, no había ningún defecto de forma, el expediente estaba bien porque la autoridad laboral podía y tenía que ordenar la subsanación del expediente. Entonces era un paraguas que te garantizaba que por lo menos estaba bien tramitado. Y eso en derecho es el 80%, que esté bien tramitado. Y ahora lo que está pasando es que en la tramitación del expediente de regulación de empleo realmente interviene la autoridad laboral, pero como he dicho, recortada, muy poquito. Hay que comunicarle que se inicia el periodo de consultas con una serie de datos y acompañar una serie de documentos, los mismos que había antes. ¿Y qué es lo que pasa a veces? Pues a veces pasa que el empresario no trae algún documento, está incompleta alguna cuestión, hay un asunto que se ha declarado nulo, porque lo dice la ley, si es que los jueces hacemos lo que nos dice la ley. La ley dice, si no se cumple el periodo de consultas o lo que dice el artículo 51 en su apartado 2, es nulo el despido. ¿Y aquí qué pasó? Aquí pasó, que no me extraña que se liara, porque ya digo que es mucho lo que se exige, cuando se inicia el periodo de consultas tiene que haber una retahíla, ¿no? Pum, 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 y hay que ir haciendo cruces para ver que ha rellenado todas las casillas, ¿no? O sea, primero tienes que decir la causa del despido o de los despidos. Lo segundo, número y categoría de trabajadores de tu empresa. Tercero, número y categoría de trabajadores afectados. Cuarto, periodo durante el que vas a proceder a despedir. Porque el que tú inicies ese expediente quiere decir que inicias el expediente, pero no que inmediatamente vayas a despedir a los que piensas, sino a lo mejor dices, no, pues yo pienso hacer este despido en un periodo de 3 meses, pues porque, no sé, por ejemplo, estoy en el campo, tengo labores agrícolas que me van a durar 3 meses y cuando voy a ir haciéndolo paulatinamente, o estoy en una obra de construcción y se va a ir acabando y voy despidiendo, que son fijos, para poner que son fijos. Bueno, pues entonces eso hay que decirlo, en qué periodo voy a despedir. Y luego hay que decir por qué eliges a unos y no a otros, qué criterios se siguen para proceder a los despidos. Luego memoria explicativa, bueno, en fin, otras cosas. Entonces, este es un asunto en el que el empresario no dijo el periodo durante el cual iba a proceder a despedir. Despidió a bastantes, porque a un despido colectivo reclamaron y se declaró que el despido era nulo, porque no había hecho constar el periodo durante el cual iba a proceder a los despidos. Porque claro, si no lo haces constar, dentro de 1 año o de 2 puedes decir, no, si yo ya dije que iba a despedir a 7, ahora voy y les despido. Oiga, no, pero usted lo dijo hace 2 años. O sea, usted tiene que decir en qué periodo va a proceder. Aquí la ley tiene un defecto, es que no dice qué periodo tienes para despedir, es que no lo dice. Entonces, yo digo, no sé, si uno prevé, voy a despedir en 5 años, voy a despedir, ¿será válido aquello? No sé, creo que no, pero vaya, la ley tampoco nos lo dice. Y entonces por esto, ¿y qué pasaba antes? Si antes se te olvidaba poner eso, la autoridad laboral cuando recibía la comunicación advertía, tiene que subsanar en plazo de 10 días el siguiente defecto. Dígame en qué periodo va a despedir a los trabajadores. Y ya lo subsanabas, entonces ahí ya no tenías ese problema formal. Pero ahora nadie lo dice. Ahora nadie te advierte de esos defectos. ¿Por qué? Porque aunque tú le tienes que comunicar a la autoridad laboral, lo único que está previsto es que la autoridad laboral dirija advertencias y recomendaciones. Recomendaciones en el sentido de intentar llegar a un acuerdo con los representantes de los trabajadores. Advertencias, pues en el sentido de que trate de disminuir el número de despidos, de que trate de
recolocar a los trabajadores, que trate de... Pero son advertencias y recomendaciones, no subsanación de defectos. Entonces aquí, bueno, nos encontramos con una cierta... Es cierto que ahora el reglamento de los despidos que ha salido el 29 de octubre del año 2012, en su artículo 10 sí que da más papel a la autoridad laboral para que actúe. Y sí que la permite unas actuaciones, digamos, un poco más amplias que las que había hasta ahora. Pero no sé si tan amplias como para que permita subsanar defectos. Sigue hablando de advertencias y de recomendaciones, plantea la posibilidad de que los trabajadores se dirijan a la autoridad laboral pidiéndole alguna actuación y también que le pidan mediación, que intervenga para tratar de acercar las posturas, etcétera, etcétera. Pero exactamente lo de subsanación... Pues yo aquí lo tengo todo subrayado y yo no lo he visto. Advertencias y recomendaciones, el empresario tiene que responder por escrito a las advertencias que le han hecho, la autoridad laboral puede realizar actuaciones de asistencia. No sé si estas actuaciones de asistencia puede entenderse el asistir en el sentido de hay aquí una cosa que no está bien hecha y aunque no te pueda mandar, no te pueda requerir para que lo subsanes, sí que pueda realizar una asistencia técnica, decir, oye, que técnicamente aquí falta este papel o este informe. Bueno, no lo sé, no sabemos cómo terminará de desarrollarse, pero sí que es un problema esta fase en la que se exige tanta documentación y tanta información, la fase de consultas, en la que no está previsto la subsanación. Entonces, como digo, en el despido colectivo empezamos con el empresario que dirige un escrito a la autoridad laboral y a los representantes de los trabajadores en el que dice que inicia el periodo de consultas y lo inicia con este escrito en el que contiene todos estos datos que antes he mencionado. Y le acompaña de una memoria explicativa y tiene que negociar. Y aquí viene otro problema. El máximo 30 días si la empresa tiene menos de 50 trabajadores, el máximo 15 días si la empresa tiene menos de 50 trabajadores. Pleito que se planteó. Empresa de más de 50 trabajadores que negocia 34 días. Duran las negociaciones 34 días. Se ha pasado como 7 y medio, se ha pasado 4 días porque el periodo que dice la ley como máximo son 30 días. Rápidamente reclaman los trabajadores despedidos y dicen, no, esto es nulo porque no se ha cumplido lo que dice el artículo 51, que dice que el periodo máximo son 30 días y hemos negociado 34. Entonces aquí, creo que era la Sala de Madrid, la Sala de lo Social, porque fueron los representantes de los trabajadores los que impugnaron, dice, bueno, es verdad que ha durado 34 días, es verdad que la ley dice que son 30 días, pero realmente con esto no se ha causado ningún perjuicio ni a los trabajadores, ni a la empresa, ni a otros acreedores, ni a nadie. Es decir, que efectivamente ha habido un exceso, pero este exceso no puede conducir a declarar la nulidad de los despidos por ello. Porque además han negociado, pero también han negociado los trabajadores, no solo ha negociado la empresa. Y efectivamente se alargaron las negociaciones porque parecía que se iba a llegar a un acuerdo. Luego no se llegó. Entonces, esto no puede dar lugar a que se declare nulo un despido. Hay otra sentencia que es al revés, que solo negocian 8 días y no llegan a un acuerdo. Y entonces la empresa dice, se han acabado las negociaciones, despido, a los que tuviera pensado despedir. Y también piden nulidad porque solo se han negociado 8 días y la ley dice que hay que negociar como máximo, este era de menos de 50, como máximo 15 y solo hemos negociado 8. Y entonces la sentencia dice, vamos a ver, la ley lo que dice es que como máximo 15 días, pero no dice un mínimo durante el que hay que negociar, no lo dice. Ahora en el reglamento sí que se prevén unas reuniones cada 3 días, estos son reuniones, especifica un poco, pero bueno. Eso por un lado. Y por otro lado, si se han terminado las negociaciones es porque en un momento la empresa vio que no se podía llegar a un acuerdo y se lo dijo a los representantes de los trabajadores. Voy a poner fin a las negociaciones. Y los representantes de los trabajadores no se negaron, que podían haber dicho, pues no se pone fin, seguimos negociando. No.
admitieron que se terminaban las negociaciones. Entonces aquí tampoco se declaró la nulidad del despido, se dijo, oiga, no, que es que los representantes parece que estaban de acuerdo, que dijeron que bueno y que se ponía fin, y además el periodo de negociación es máximo, no mínimo. Pero esto es para ver los problemillas que van surgiendo con cada una de las cuestiones que regula el artículo 51. Otro problema, ¿qué pasa si no hay representantes de los trabajadores? ¿Con quién negociamos si no hay representantes de los trabajadores? Bueno, si no hay representantes de los trabajadores, entonces hay que acudir al artículo 41, que dice que se nombra una comisión que se ha venido a llamar comisión ad hoc, porque se forma para esa negociación. Y esta comisión está formada por un máximo de 3 trabajadores de la propia empresa, que los eligen entre todos, o puede ser que se elija, si así lo deciden los trabajadores, por los sindicatos más representativos del sector y que tengan legitimidad para negociar un convenio colectivo, y ellos eligen a un máximo de 3. Y si hay secciones sindicales, y las secciones sindicales son las que deciden que quieren ser ellas las que negocien, son las secciones sindicales las que negociarán durante este periodo de consultas. Hay que tener en cuenta que estas cuestiones a veces causan algún problema, y el problema que se ha originado es el siguiente, fue en Cataluña. No había representantes de los trabajadores, negociaron, nombraron a 3, una comisión, estos negociaron, no se llegó a un acuerdo, se produce un despido y como el despido puede ser impugnado por los representantes de los trabajadores, aquí no había representantes de los trabajadores. Y dicen los 3 de la comisión, bueno, nosotros somos como si fuéramos representantes, porque somos los que hemos negociado, vamos a presentar una demanda contra este despido colectivo, como representantes de los trabajadores. No eran ni representantes sindicales, no eran representantes unitarios, tampoco, no lo eran. Bueno. Entonces aquí se formó una cierta polémica si podían o no podían ellos demandar en nombre de todos, y finalmente en Cataluña el Tribunal Superior les dijo que sí que podían, porque si se les había concedido la facultad de actuar como representantes para negociar el despido, se entendía que podían seguir actuando para impugnar el despido que se había producido, y que no habiendo representantes de los trabajadores ellos podían asumir este papel. Pero como veis, cada apartadito da un problema, bueno, hasta ahora más nos quedará, quiero decir que ahora que todavía no han llegado todas las cuestiones que se están planteando. Hay otras que se refieren a los trabajadores que se despide, hay una que esta no se estimó nulidad por eso, porque dijeron que habían despedido a todos menos a los 3 jefes, y que, a ver, ¿por qué? Que eso, la empresa ahí había actuado de forma fraudulenta y que entonces era nulo. Se dijo que, bueno, que en principio a lo mejor necesitaba quedarse con aquellas personas y que no, en principio no se veía ninguna nulidad. Bueno, pues entonces eso, empieza la negociación. Con todas estas vicisitudes que os he dicho, y una vez que termina el periodo de consultas, puede terminar con acuerdo o sin acuerdo. Acaba con acuerdo, entonces el empresario está de acuerdo con los representantes de los trabajadores y se lo comunica a la autoridad laboral. Si termina sin acuerdo, entonces el empresario le tiene que comunicar a la autoridad laboral y a los representantes de los trabajadores a quienes va a despedir, para que actúen en consecuencia. Y una vez que ha hecho esto, el empresario, dice la ley, podrá comunicárselo a los trabajadores afectados. Digo yo, ¿cómo podrá? Pues si no se lo comunica, no están despedidos. Si no les dice nada, no podrán saber que están despedidos. Lo que pasa es que quizá dice podrá comunicárselo porque prevé que pueda haber despidos un poco diferidos en el tiempo, y que en vez de comunicárselo en ese momento al trabajador al que va a despedir, dice, pues si te voy a despedir dentro de un mes, a lo mejor ahora no te digo nada y te lo digo cuando me interese, para que mientras no estés trabajando de mala manera en la empresa. Digo yo, no lo sé. Bueno, el caso es que hay que comunicárselo también al trabajador afectado. Y la ley lo que nos dice es que al trabajador afectado hay que comunicárselo tal y como dice el artículo 53.1, que es el que regula los despidos objetivos. Es decir, hay que mandarle una carta al trabajador afectado diciéndole las causas del despido y la fecha en la que va a tener efecto. Segundo lugar,
hay que poner a su disposición la indemnización de 20 días de salario por año de servicio con un máximo de 12 mensualidades. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque ya sabéis que puede haber un error excusable, un error inexcusable, si me confundo y le doy menos de lo que corresponde, a ver qué es lo que pasa. Si queda sin efecto este despido, no queda sin efecto. En su caso, si el error es excusable, se condena a pagar la diferencia, y si es inexcusable, se declararía la improcedencia del despido. Bueno, si el despido es por causas económicas y la empresa no tiene liquidez para abonar en ese momento la indemnización, en el momento que comunica el despido tiene que hacer constar: carezco de liquidez y por ese motivo no puedo poner a su disposición la indemnización tal que la pondré a su disposición en cuanto sea efectivo el despido. Si el trabajador reclama y dice, oiga, que no me han puesto a mi disposición la indemnización, entonces la empresa tiene que demostrar que no tenía liquidez y que por eso no pudo en ese momento poner a su disposición la indemnización. Y luego hay que preavisar con 15 días. O sea, 15 días antes de que le vayan a despedir hay que decirle, oiga, que dentro de 15 días se le va a despedir. Si no se le preavisa, pues el importe de esos 15 días hay que abonárselo al trabajador. Esta es un poco la tramitación, pero la tramitación se complica mucho porque luego se prevé la posibilidad de que este despido colectivo sea impugnado nada menos que por 4 sujetos. ¿Quién lo puede impugnar? La autoridad laboral. Pero la autoridad laboral solo puede impugnarlo si aprecia dolo, fraude o coacción en el acuerdo al que han llegado el empresario con los representantes de los trabajadores. O sea, yo creo que nunca he visto un pleito en que, no sé, en otros, yo desde luego no lo he visto, por dolo, fraude, coacción, no. También puede ser por abuso de derecho porque haya habido connivencia entre empresarios y trabajadores para lograr prestaciones de desempleo. También por este motivo la autoridad laboral puede impugnarlo. Pueden impugnarlo los representantes de los trabajadores. Y entonces aquí ya el pleito de ¿y quién lo impugna? Los representantes que han negociado, o si hay sección sindical pueden ser la representación sindical, o bueno, cuando se plantee la cuestión, o todos, porque es que hay un pleito, efectivamente hay un pleito que hubo 2 que demandaron y al final yo creo que se admitió, se acumuló y se admitió. Dijeron, bueno, ¿qué más da que demanden 2 representaciones? El asunto es el mismo, quiero decir, es este despido y hay que examinarlo y ya está. Sí, se admitió que demandaron los 2. Lo que pasa es que los representantes de los trabajadores solo pueden demandar por dolo, fraude, coacción o abuso de derecho, lo mismo que la autoridad laboral. También pueden demandar si no se ha seguido el procedimiento del artículo 51 o también si no concurren las causas o si hay vulneración de derechos fundamentales. El tercero que puede demandar, el trabajador individual afectado por el despido. Entonces, el trabajador individual, al que le ha llegado la carta, pues puede presentar su demanda. Y el último que puede demandar, lo digo porque en este orden viene en el artículo, es el empresario. Lo que pasa es que el empresario, para demandar, tiene que esperar a que le haya pasado el plazo de demandar a los representantes de los trabajadores. Entonces, si no han demandado, pues ya el empresario puede demandar pidiendo que se declare que es ajustado a derecho esa decisión extintiva que él ha adoptado. ¿Para qué? Pues precisamente para evitar tener que acudir a un montón de demandas individuales que van a hacer cada uno de los trabajadores afectados. Demando yo y que me digan si este despido que yo he hecho es ajustado a derecho, como lo diga el juez. Si ya me dice que es ajustado a derecho, ya pueden demandar lo que quieran porque esto ya se ha resuelto. Entonces, hace poco en Cantabria se ha planteado esto. Fue el empresario el que demandó, pero los trabajadores pidieron personarse en el asunto como demandados, los trabajadores individuales. Porque si demanda el empresario, el demandado, el que está legitimado pasivamente, es la representación de los trabajadores. Y aquí dijeron los trabajadores afectados, nosotros también venimos. Y era un despido, parece ser muy... No he traído la sentencia porque es así, pero que era un despido de muchos trabajadores. Y se permitió que comparecieran todos estos trabajadores como demandados, como interesados en el pleito, para decir ellos que estaba mal hecho. Claro, el empresario al final se dijo que el despido era ajustado a derecho y se resolvió con esto bastante, yo creo, de una manera procesalmente muy adecuada, porque se evitaron muchos pleitos individuales, esta cuestión.
Todos estos son los que pueden demandar. Lo que pasa es que, según quien demande, va a un sitio o va a otro la demanda. Si demandan los trabajadores individuales, va al juzgado de lo social. Pero si demandan o la autoridad laboral o los representantes de los trabajadores o el empresario, entonces ya va a la sala de lo social de los tribunales superiores de justicia, si el ámbito de los despidos es ámbito de comunidad autónoma, o a la sala de lo social de la Audiencia Nacional, si el ámbito de los despidos se extiende más allá de una comunidad autónoma. El otro despido que se ha modificado ha sido el despido disciplinario. Se ha modificado fundamentalmente en dos cuestiones. Ha desaparecido el despido exprés, eso de que el empresario podía reconocer la improcedencia, depositar el dinero, ponerlo a disposición del trabajador y no corrían los salarios. Eso se ha suprimido. Este artículo 56 se ha suprimido. Entonces, se ha suprimido y lo que se ha hecho es, en primer lugar, la indemnización, que en el despido disciplinario, cuando se declaraba improcedente, eran 45 días de salario por año de servicio, lo que se ha reducido es a 33 días de salario por año de servicio. Pero, el trabajador lleva una mochilita. ¿Y cuál es la mochilita que lleva? Pues que si él estaba trabajando en la empresa antes de febrero del 2012, que es cuando entra en vigor el decreto de la reforma, el primer decreto de reforma laboral del 2012, el tiempo que él estuvo trabajando antes de la entrada en vigor de ese decreto, hay que pagarle 45 días de salario por año de servicio. Y a partir de la entrada en vigor de ese decreto, 33 días por año de servicio. Los que han empezado a trabajar después del decreto, solo 33 días por año de servicio, porque estos no tienen la mochilita. Y la otra cuestión en la que se ha reformado el despido disciplinario es que si la empresa opta por extinguir el contrato, si se declara el despido improcedente, y la empresa dice, yo no quiero readmitir, yo voy a extinguir el contrato. Bueno, entonces el contrato se entiende que se ha extinguido el día en que se le ha despedido. Y no hay salarios de tramitación. Solo hay la indemnización de los 33 días por salario, o si trabajó antes, el periodo anterior, se indemniza 45 días por año. Entonces ya no hay salarios. Se ha reformado también el desempleo en el sentido de que desde el momento en que hay una carta de despido, el trabajador puede cobrar desempleo. Si luego la empresa le readmite, como la empresa tiene que pagar salarios de tramitación, entonces habrá que devolver lo percibido de desempleo, pero no... En principio, el trabajador cobra desempleo y la empresa, si extingue el contrato, no tiene que abonar salarios de tramitación. Y luego ya el despido por fuerza mayor, que es curiosamente el único modelo, digamos, de despido en el que la autoridad administrativa actúa de principio a fin como actuaba antes. Digo yo que será porque no hay ninguno, porque por fuerza mayor, vamos, yo en mi vida creo que he visto una vez un asunto de despido por fuerza mayor. En el despido por fuerza mayor, lo que pasa es que el empresario que quiere despedir porque hay fuerza mayor, yo qué sé, se le ha quemado la empresa, porque sí, una cosa un poco, bueno, pues una cosa un poco extrema, ¿no? Pues tiene que iniciar un expediente ante la autoridad laboral y solicitar que declare que hay fuerza mayor. Se da traslado a los representantes de los trabajadores, el empresario puede aportar la documentación que le parezca oportuna para justificar la fuerza mayor que alega y la autoridad laboral resuelve si hay o no hay fuerza mayor. Si hay fuerza mayor, puede extinguir el contrato. Si la autoridad laboral entiende que no hay fuerza mayor, entonces no puede extinguir el contrato. Entonces, yo creo que estos son, a grandes rasgos, las reformas respecto a la extinción de los contratos de trabajo. Muchísimas gracias por su atención y creo que me he excedido algo en el tiempo.